Martín Pollera está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, Gracias ¿vos? por este ratito. No, bienvenido. por favor, gracias. Usted integra los equipos técnicos, ¿no es cierto?, del justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Hay sobrevoló un documento de 100 para los 100 días Sí. iniciales. Ese es nacional. Eso es nacional. Sí. ¿Usted tuvo injerencia ahí? No participé. Eso que le entregaron a Alberto, que Exactamente. coordinó el propio exministro de Salud, Exactamente. Ginés González García. ¿Es la línea conducente de la gestión de Alberto o en realidad fue una sugerencia y no más que eso? Bueno, me parece que frente de todos es justamente la pluralidad de voces, con cuadros técnicos, cuadros políticos que se van sumando, que se fueron sumando a lo largo de este 2019, a lo largo del 2018, y en una situación tan delicada como la que estamos viviendo hoy en día, es importante que todos sumen, que todos aporten, y me parece que desde ahí hay cuadros que han tenido experiencia en la gestión y que han aportado muchísimo, y que me parece que en buena hora que se puedan poner arriba de la mesa las propuestas. Martín, hay un debate sobre la deuda en la provincia de Buenos Aires, Sí. hay una advertencia de Moody's, Sí. hay mucho que está en moneda dura, efectivamente, y por cierto, tras la devaluación, el peso de los ingresos especificados respecto a una deuda que está en dólares, naturalmente pasa a ser menor. ¿Cuál es la real situación en términos financieros de la provincia? Bueno, digamos, lo que se vio en el informe de Moody's es lo que la Comisión de Economía del Partido Justicialista venía advirtiendo hace tiempo. Ya en el año 2016, la gobernadora Vidal recibe 9.000 millones de dólares, 2.400 millones de dólares de deuda, y en el primer año ya emite 4.500 millones en lo que fue el primer año, ¿no? Esa deuda llegó en un momento casi a los 13.000, ahora empezó a bajar, estamos cerca de los 12.000 millones de dólares. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Economía, publica trimestralmente los informes de deuda. El último informe de deuda que se publicó completo refiere al primer trimestre del 2019. Del segundo trimestre del 2019 hay un pequeño avance, pero no está el informe completo, es decir, ya pasaron más de 3 meses y medio casi y todavía el informe completo no lo tenemos, pero sí ahí se advierte una situación en donde el aumento de la deuda desde ese 2015 que hablamos de 9.500 millones son casi 12.000 millones, el 82% de esa deuda está en dólares, pero hay algunos datos adicionales que complejizan aún más la situación, que es que los próximos 5 años, o sea, uno tiene deuda a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Cuando uno suma la deuda que está a corto plazo y mediano plazo son casi 9.000 millones de dólares. Es decir, que la próxima gestión, en el caso que Axel Kicillof se transforme en gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a tener que enfrentar vencimientos por casi 9.000 millones de dólares, donde el acreedor principal deja de ser el Estado y pasa a ser los acreedores privados, ¿no? Es decir, se suman distintas situaciones que complejizan el tema. Es, por un lado, el aumento de la deuda. Por otro lado, la moneda en la que está la deuda. Por otro lado, el plazo en el cual hay que pagar la deuda. Por otro lado, quién es quien tiene la deuda. Y todo eso, cuando uno lo compara en términos relativos respecto del Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires o respecto de la propia recaudación y de los recursos, la participación de la deuda es cada vez más grande. Los municipios de todas maneras no han tenido por supuesto consecuencias por la crisis económica, etcétera, pero quiero decir, no estamos en una situación donde se esté pagando de manera desdoblada salarios, etcétera, que sí ocurre por caso en provincias como Chubut, que a propósito Arcioni hoy mostró el respaldo al Frente de Todos, Alberto Fernández y demás, y en particular creo que esa es la explicación de por qué Chubut no está incendiada, porque hace 3 meses no tienen clases. Una cosa, la verdad, bueno, retiró dramática. a los candidatos, ¿no? Retiró a los candidatos, bajó la lista corta que tenía Arcioni, porque dijo en estas condiciones no podemos hacer política. Fue un claro gesto hacia Alberto, teniendo en cuenta que él era un ahijado político de Sergio Massa, Claro. que es el que fue a su encuentro en la noche de la victoria. El cafecito. El cafecito después con Alberto, claro, en un contexto en el cual efectivamente Arcioni le gana al kirchnerismo, que era el que expresaba el candidato que era el intendente de Comodoro Rivadavia. Claro. Porque el peronismo fue dividido y básicamente el peronismo es amo, dueño y señor del poder en Chubut, y finalmente Arcioni gana la elección. Sí. Bueno, perdón por esta disquisición, pero decía, los intendentes están pagando en tiempo y forma, la situación es por supuesto muy compleja, por el hambre, la pobreza, la marginalidad, por lo que ya conocemos, pero quiero decir, no hay una situación de quebranto, ¿o me equivoco? No, hay algunos municipios que han empezado a
pedir ayuda financiera a la provincia de Buenos Aires. Patear pago de proveedores, tal vez. Sí, también algunos anticipos que se han pedido. Lo cierto es que la recaudación en los municipios ha caído fuertemente. La mayoría de los municipios que uno habla, fundamentalmente en el conurbano, donde el tributo más importante a nivel local es la tasa de seguridad e higiene, que se calcula como la base, como si fuera el ingreso bruto, y que de alguna manera refleja lo que está pasando en la actividad económica. Bueno, ese impuesto ha caído sustancialmente en una situación en donde, por un lado, caen los recursos municipales, pero por el otro lado aumentan las demandas sociales como bien planteadas vos. O sea, tenemos un nivel de desempleo en el conurbano que llega al 13%. En Florencio Varela, donde me toca ser secretario de producción, hay 18.000 currículum de personas que están buscando trabajo, ya sea porque no lo tiene, o porque lo tiene y no le alcanza y necesita otro trabajo, o porque necesita, además del trabajo que tiene, agregar otro trabajo más, y todos los días 100 personas nuevas se agregan a esta bolsa de empleo, buscando una forma de subsistir, de resistir, de tratar de llegar a veces no es que llegar a fin de mes, creo que es llegar al 20, al 25, y la verdad es que los municipios, en el caso de Florencio Varela, en el caso de la decisión política de nuestro intendente Andrés Watson, fue de tratar de acercar las herramientas municipales para atenuar un poco el impacto de lo que está pasando a nivel nacional y provincial. En ese contexto hubo baja de impuestos en muchos lugares. ¿También ustedes lo hicieron? Nosotros hemos contemplado situaciones puntuales. Por ejemplo, en el 2017 ya hemos sancionado, fuimos uno de los primeros municipios que sancionó la emergencia PYME. Cuando muchos municipios, inclusive los concejales de Cambiemos en ese momento, planteaban que no había un estado de emergencia PYME, nosotros ya los veníamos advirtiendo desde todo el 2016 y 2017, y gracias a eso pudimos ayudar a muchísimas empresas que hoy, más allá de tratar de tener menor presión tributaria, lo cierto es que si no pueden vender, no solamente no pueden pagar los impuestos, no pueden pagar los salarios, no pueden pagar la materia prima, no pueden hacer nada. ¿Nota que la cadena productiva la cadena de pagos, digamos, en el sector productivo empieza a resquebrajarse? No empieza, ya se resquebrajó hace un tiempo, lo que se está es profundizando, digamos. Aquellos empresarios que pagaban con un cheque a 30 están pagando a 60 o a 90. En algunos casos nos han contado algunos empresarios que cuando fueron a llevar parte de su producción a un cliente le decía, no, mirá, no solamente llevate el camión con la mercadería que me trajiste, sino que lo que me dejaste en el pedido anterior, la mitad no lo pude vender, así que llévatelo también. Eso está ocurriendo. Y lo cierto, cuando nosotros vemos los datos cualitativos y le preguntamos cómo van a estar los próximos 6 meses, 9 de cada 10 nos dicen que la situación es muy compleja y no creen poder sortear esta situación. Frente a esa situación, lo que nosotros estamos pidiendo que haya una nueva manera de encarar la producción. O sea, hoy salió y se publicó el dato de inflación. Recuerdo perfectamente que decían que la inflación era bajando los salarios, bajando el gasto público, no emitiendo dinero y abriendo las importaciones. Hicieron todo y tenemos el doble de inflación que 2015. O sea, evidentemente por ahí no era. Martín, gracias por este ratito. No, por favor. Hasta la Gracias, próxima. Paulino. Muy gentil. Hasta luego.